¿Cómo es posible que una única traición pueda destruir una vida entera? Esa es la pregunta que ronda la mente de Dolores, una niña de apenas 7 años, que se ve sumergida en una tormenta emocional. Su vida, por sí sola, ya es un desafío. Su madre está hospitalizada, y su padre, tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia materna, se esfuerza por ser un pilar en medio del caos. Las noches son particularmente difíciles para Dolores. La oscuridad de la habitación parece tragarse sus esperanzas, y, en busca de consuelo, se acurruca en la cama de su padre. Durante esas conversaciones nocturnas, los dos hablan sobre las dificultades que Dolores enfrenta en la escuela y la importancia de ser cuidadosos con a quien confían. Fue en una de esas noches que su padre le dio un consejo que quedaría grabado en su memoria: nunca perdones a quien te traicione. Estas palabras resuenan en la mente de la niña, moldeando sus percepciones sobre relaciones y confianza. Lo que debería ser un refugio se transforma en un terreno fértil para el rencor que ella cultivaría a lo largo de los años. Con el paso del tiempo, Dolores, ahora con 12 años, presencia algo que cambiará su vida para siempre: ve a su padre traicionando a su madre. El shock de esa escena la marca profundamente. En ese momento, la niña no siente solo tristeza, siente repulsión y odio. La traición es una carga que se niega a llevar, decidiendo romper todos los lazos con el hombre que debería ser su protector. El descubrimiento de la traición lleva a la separación de la familia. Mientras Dolores crece, alimentando un rencor corrosivo hacia su padre, su madre, Mónica, intenta reconstruir su vida y ofrecer un futuro mejor para los hijos. A pesar de los esfuerzos de la madre, Dolores se siente atrapada en un dolor que no puede superar, un peso que la acompaña en cada paso que da. Al entrar en la adolescencia, Dolores se transforma en una joven hermosa y atractiva, pero detrás de la fachada de normalidad, el trauma de su infancia aún la persigue. Al intentar construir una vida amorosa, se siente incapaz de confiar en los hombres, una barrera invisible que la impide abrirse al amor verdadero. Cuando se involucra con Pancho, un hombre que parece ser la pareja ideal, Dolores cree que finalmente ha encontrado a alguien que puede curar sus heridas. Sin embargo, con el tiempo, descubre que Pancho tiene un lado oscuro, lleno de deudas y conexiones peligrosas. La relación que comenzó llena de promesas acaba desgastándose, y Dolores se ve luchando por mantener el matrimonio intacto. Lo que parecía ser un cuento de hadas pronto se transforma en una pesadilla financiera. Cuando Dolores descubre que Pancho está endeudado con prestamistas y sus finanzas están en ruinas, sabe que necesita actuar. Con determinación, planea el divorcio, pero antes de que pueda seguir adelante, Pancho desaparece, dejando a Dolores lidiando con las consecuencias de las decisiones irresponsables de él. Un prestamista la confronta, y ella se ve atrapada en una nueva realidad, una vez más sin salida. Tras la muerte de su padre, Dolores descubre que heredó todos sus bienes. Sin embargo, en lugar de sentir alegría, la herencia trae a la superficie recuerdos dolorosos y obliga a Dolores a enfrentar el pasado que tanto quisiera olvidar. Ella, a regañadientes, decide viajar a la ciudad natal de su padre, donde tendrá que resolver los asuntos pendientes que quedaron atrás. Durante este viaje, Dolores reflexiona sobre el consejo que su padre le dio. La traición y la falta de perdón han moldeado su vida de formas que nunca imaginó. A pesar de sus intentos de seguir adelante, se da cuenta de que las heridas del pasado aún la afectan, como sombras que no se disipan. Cuando finalmente decide abrir el cofre dejado por su padre, encuentra artículos personales que la hacen reconsiderar su percepción sobre él y el verdadero significado del perdón. ¿Qué la espera en ese cofre? Y, más importante, ¿podrá Dolores liberarse de las cadenas del pasado y encontrar la paz que tanto anhela? Dolores, ahora con 30 años, había pasado por muchas vueltas emocionales, pero la herencia dejada por su padre la forzaba a confrontar un pasado que preferiría dejar enterrado. El cofre, pesado e imponente, parecía guardar no solo objetos, sino también secretos y recuerdos. Al abrir la tapa, el sonido del metal chirriante resonó en la sala vacía, y una mezcla de curiosidad y miedo la envolvió. Dentro del cofre, encontró cartas amarillentas, fotografías antiguas y algunos objetos que pertenecían a su padre. Cada artículo era una ventana a un pasado que Dolores no quería revisitar. Las cartas, escritas en una caligrafía que ella reconocía, estaban dirigidas a Mónica, su madre.
Al leer algunas líneas, sintió el peso de las palabras. Su padre hablaba de amor, arrepentimiento y sueños que no se concretaron. La rabia que la acompañaba desde la infancia comenzó a desmoronarse ante esa nueva perspectiva. Nunca lo había visto como un hombre vulnerable, solo como el traidor que había roto su familia. Mientras tanto, la ciudad natal de su padre la envolvía en recuerdos de su infancia. Los lugares que antes eran fuentes de alegría ahora parecían pesados, como fantasmas que la seguían. Al caminar por las calles, Dolores se encontró con algunas de sus antiguas compañeras de escuela. La conversación fue cordial, pero pronto se transformó en un campo minado de preguntas y comparaciones. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos?, preguntaron con sonrisas forzadas. Dolores sintió un nudo en la garganta. Su vida, en términos de éxito convencional, parecía un fracaso. Mientras sus amigas hablaban de carreras prometedoras y familias felices, ella se sentía estancada, atrapada en un ciclo de traición y desconfianza. Sin embargo, en medio de estas interacciones, un encuentro inesperado lo cambió todo. Se cruzó con Felipe, un amigo de la infancia que siempre había sentido una atracción por ella. Felipe era un espíritu libre, había viajado por el mundo y regresado a la ciudad con historias y experiencias que fascinaban a Dolores. Comenzaron a conversar y, a lo largo de las semanas, se volvieron más cercanos. Felipe tenía una visión diferente de la vida y la animaba a ver las cosas de una nueva manera. Todo el mundo tiene sus cicatrices, Dolores. Lo que importa es cómo decides vivir con ellas, decía él, siempre con una sonrisa alentadora. Pero la inseguridad de Dolores la perseguía. En una cena, mientras compartían risas y recuerdos, ella dudó al abrir su corazón. ¿Y si me dejo llevar, y él también termina traicionándome?, pensó. Ese miedo la impidió entregarse a la nueva amistad. A cada momento de duda, recordaba las palabras de su padre. Nunca perdones a quien te traicione. Esas palabras resonaban en su mente, creando un conflicto interno que la paralizaba. Felipe notó la vacilación de Dolores y, en lugar de presionarla, decidió ser paciente. Compartió sus propias inseguridades, sus experiencias de fracaso y la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Esa vulnerabilidad hizo que Dolores se sintiera vista y comprendida. Pero aún así, la sombra de la traición de su padre pesaba sobre ella. Los ecos de la infancia la mantenían en un estado constante de alerta, dificultando cualquier intento de abrirse al amor. Mientras tanto, la presión por resolver la herencia y los bienes dejados por su padre aumentaba. Dolores se vio rodeada de abogados y contadores que le recordaban la fragilidad de su situación financiera. El peso de la responsabilidad la hacía sentirse pequeña e impotente. Si no puedo manejar esto, será un fracaso más en mi vida, pensaba, el corazón acelerado, mientras revisaba documentos y contratos. Fue en uno de esos momentos de estrés que tuvo una conversación reveladora con su madre, Mónica. Estaban sentadas a la mesa de la cocina, que aún exhalaba el aroma del pastel que Mónica había hecho. Necesitas dejar de castigarte, hija. El pasado no define quién eres hoy, dijo Mónica, con una voz suave pero firme. Dolores sintió lágrimas en los ojos. Pero, ¿cómo puedo confiar en alguien de nuevo? ¿Cómo puedo olvidar lo que él hizo? El dolor en su pecho era palpable. La madre la miró con comprensión. Perdonar no significa olvidar. Significa liberarte del peso que llevas. La traición de tu padre fue un dolor profundo, pero no puedes dejar que eso defina tu vida. Mereces ser feliz, Dolores. Esas palabras penetraron hondo en su corazón, pero la duda seguía atormentándola. ¿Cómo podría seguir adelante y confiar de nuevo? ¿Y si la próxima persona a la que le entregara su corazón también la traicionaba? Durante las noches de insomnio, Dolores comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado entre las pertenencias de su padre. En esas páginas, vertía sus emociones, sus frustraciones y sus miedos. La escritura se convertía en un refugio, un espacio donde podía ser honesta consigo misma. A cada palabra, sentía que se estaba liberando un poco más de las cadenas invisibles que la aprisionaban. Pero la lucha interna continuaba. El teléfono sonó en un día lluvioso, interrumpiendo sus pensamientos. Era Felipe, preguntando si le gustaría salir a tomar un café. La invitación la hizo dudar. ¿Y si arruino todo de nuevo?, pensó. Pero, al mismo tiempo, una voz interior la animaba,
quizás esta sea la oportunidad que necesitas. Con el corazón apretado, decidió que, al menos, valía la pena intentarlo. Después de todo, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? Dolores dudó antes de responder la llamada de Felipe. La idea de salir con él la ponía nerviosa, pero, al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Recordó las conversaciones que habían tenido, las risas compartidas y cómo él lograba hacer que el peso que llevaba pareciera un poco más ligero. La verdad es que, aunque había una conexión creciente, el miedo a abrirse aún la paralizaba. Pensó en cómo se había cerrado al amor, en cómo el pasado la había moldeado de manera tan profunda. Esa noche, mientras se preparaba para el encuentro, Dolores miró al espejo. El reflejo que veía no parecía ser el suyo. La mirada cansada, las ojeras y la inseguridad que emanaba de ella la hacían sentir distante. ¿Y si descubre quién soy realmente?, pensó, angustiada. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero la duda era fuerte. La perspectiva de abrirse a Felipe podría significar abrirse a más dolor. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar y, nuevamente, la dejaban atrás? Cuando finalmente llegó al café, el aroma del café fresco y el murmullo de voces la envolvieron, pero la ansiedad la acompañaba como una sombra. Felipe ya estaba allí, sonriendo y saludando. Parecía tan a gusto, tan seguro. Al sentarse a la mesa, la conversación fluyó naturalmente, pero, a medida que pasaban las horas, Dolores sentía una batalla interna. Quería compartir sus miedos, pero la voz del pasado la detenía. ¿Y si es igual que antes?, repetía para sí misma. Felipe, al notar la tensión, decidió abrirse un poco más. Compartió una historia de su propia vida, un episodio en el que se sintió perdido y sin rumbo. Pensé que nunca podría recuperarme, dijo, con los ojos brillando de emoción. Pero aprendí que cada fallo es una oportunidad de crecimiento. La vida está hecha de nuevos comienzos. Las palabras de Felipe tocaron a Dolores de una manera que no esperaba. Pero, en lugar de sentirse inspirada, la sombra de su pasado se intensificó. ¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si no está siendo sincero? En los días siguientes, la lucha interna de Dolores se intensificó. El trabajo en la herencia de su padre la consumía, y las exigencias emocionales la dejaban exhausta. Después de una reunión estresante con los abogados, se encontró sola en casa, rodeada de documentos y contratos que parecían más un laberinto que una solución. La presión de administrar los bienes dejados la hacía sentirse inadecuada y perdida. Si no consigo lidiar con esto, ¿cómo puedo confiar en algo más?, pensó, la ira y la frustración burbujeando. La presión por tener éxito y lidiar con las expectativas ajenas la hacía sentirse aún más aislada. Comenzó a distanciarse de Felipe, temiendo que su vulnerabilidad lo alejara. Los mensajes que intercambiaban se volvieron más escasos, y cada respuesta no recibida aumentaba su inseguridad. Pensaba, él debe estar cansado de mí, su mente creando escenarios donde la amistad entre ellos se desvanecía. El miedo a ser abandonada la impedía abrirse. La tensión entre ellas crecía, y Felipe, al percibir el cambio, decidió confrontarla. En una llamada telefónica, dijo, «Dolores, siento que te estás alejando. ¿Qué está pasando?». Su honestidad la tomó por sorpresa. La ira y el miedo se mezclaron, llevándola a un punto de quiebre. «No entiendes. No puedo dejarme llevar de nuevo. No puedo ser herida otra vez», gritó, con la voz temblorosa. La conversación terminó de forma abrupta, y Dolores se sintió más sola que nunca. Tras esa discusión, Dolores se sumergió en un mar de reflexiones. Las cartas de su padre, que había leído, resonaban en su mente. Él también tenía miedo de abrirse, de mostrar su verdadero yo. Ese descubrimiento la hizo cuestionar, ¿y si el amor no es algo a temer, sino una oportunidad de sanación? Recordó la conversación con su madre, quien la había animado a perdonar y buscar la felicidad. Pero, ¿cómo podría perdonarse a sí misma por tener miedo de amar? Durante esa fase oscura, Dolores comenzó a aislarse aún más. Se alejó de amigos y familia, sumergiéndose en un estado de reflexión solitario. Las páginas de su cuaderno, que antes eran un espacio de liberación, ahora reflejaban la confusión de su mente. ¿Y si nunca puedo abrirme? ¿Y si no soy digna de amor?, escribió, la tinta manchando las páginas con sus lágrimas.
La vida parecía un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Cada pequeño fracaso la hacía reevaluar sus elecciones. Cuando finalmente decidió llamar a Felipe y disculparse, su voz estaba tranquila, pero había una tristeza subyacente. Dolores, me gustaría entenderte, pero no puedo luchar por algo que tú no quieres, dijo él, y esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. La verdad era que ella estaba luchando contra sus propias inseguridades, y no contra él. La conversación la dejó aún más confundida, pero también la hizo darse cuenta de que necesitaba enfrentar sus miedos. Si quería seguir adelante, tendría que confrontar el dolor de su pasado y aceptar que la vida está hecha de riesgos. Lo que no sabía era que el mayor riesgo podría ser permitirse amar de nuevo, a pesar de todo. El viaje de autoaceptación apenas comenzaba, pero, para Dolores, el camino aún parecía nebuloso y lleno de incertidumbres. Dolores se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de papeles y recuerdos que parecían pesados como plomo. La conversación con Felipe resonaba en su mente, como un mantra que la atormentaba. La tristeza en su voz, la frustración de darse cuenta de que se estaba alejando, la dejaron en un estado de angustia. Se sentía como una niña que había roto un juguete precioso y no sabía cómo repararlo. ¿Qué había hecho? El miedo la había paralizado y ahora la soledad la ahogaba. Mientras miraba las paredes de su habitación, que parecían cerrarse a su alrededor, Dolores se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era Felipe, sino la barrera que ella misma había construido. Sintiendo que se ahogaba, comenzó a reflexionar sobre sus elecciones. Cada decisión de mantenerse a distancia, cada mensaje no respondido, cada risa que no compartió con él era un recordatorio de cómo el miedo la había impedido vivir plenamente. Esa noche, se formó una tormenta afuera, y la lluvia golpeaba fuerte en las ventanas. Dolores se levantó y fue a la sala, donde un rincón acogedor la invitaba a perderse en sus pensamientos. Con una manta enrollada a su alrededor, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río, y cada frase parecía cortar un poco del dolor que la mantenía atrapada. ¿Por qué tengo tanto miedo de amar? ¿Por qué no puedo permitirme ser feliz? Se cuestionó. A medida que escribía, esas preguntas la llevaron a un lugar más profundo dentro de sí misma. El pasado, con sus heridas abiertas, comenzó a desplegarse en su mente. Recordó momentos en que se permitió soñar, cuando creyó que el amor podría ser una fuerza de sanación. Pero, así como surgían los recuerdos positivos, las decepciones también la perseguían. Las promesas rotas, las relaciones que nunca fueron completas, todo eso la dejaba con un peso en el corazón. Dolores se dio cuenta de que la protección que había construido a lo largo de los años se había transformado en una prisión. Tenía tanto miedo de ser herida de nuevo que se había atrapado en un ciclo vicioso de autosabotaje. La reflexión la llevó a un punto de inflexión. La idea de que podría perder a Felipe la hizo entender que, si no arriesgaba, podría perder la oportunidad de algo hermoso. Se estaba escondiendo detrás de sus inseguridades y, por más doloroso que fuera, necesitaba liberarse. En medio de la tormenta, una idea comenzó a brotar en su mente. ¿Y si decidía abrir su corazón, incluso si eso significaba arriesgarse a hacerse daño? ¿Y si el amor no era algo a temer, sino una oportunidad de reconstrucción? Las palabras de Felipe regresaron a ella, resonando como una promesa de que cada fracaso podría ser un paso hacia el crecimiento. La vida está hecha de nuevos comienzos, había dicho él. Esa frase resonó en su pecho, y Dolores decidió que era hora de dar el primer paso. Con un nuevo sentido de determinación, tomó el teléfono, con manos temblorosas, marcó el número de Felipe. Su corazón latía con fuerza, y la expectativa se mezclaba con el miedo. Cuando la voz de él contestó, Dolores sintió una ola de alivio y ansiedad. Felipe, yo necesito hablar contigo, dijo, con la voz fallando. Él la escuchó en silencio, y eso la animó a continuar. Entiendo que me he alejado, pero me di cuenta de que necesito enfrentar mis miedos. Te necesito en mi vida. Las palabras salieron de su boca como un grito de liberación. Finalmente se estaba permitiendo ser vulnerable, y eso era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Felipe, al escuchar sus palabras, respondió con una calma que la reconfortó. Dolores, estoy aquí. Siempre estaré. Lo que necesitas es tiempo, y quiero darte ese tiempo. La conversación fluyó,
y aunque aún había vacilación, Dolores comenzó a abrirse sobre sus miedos, sus inseguridades y la presión que sentía respecto a la herencia de su padre. Cada palabra que compartía era como una capa siendo retirada de su armadura emocional. La conexión que habían construido comenzaba a fortalecerse nuevamente, y se dio cuenta de que Felipe no la juzgaría por su fragilidad, sino que la apoyaría. Después de la conversación, Dolores sintió un peso enorme ser quitado de sus hombros. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, decidió que estaba dispuesta a correr el riesgo. El amor, con todas sus complejidades, podría ser un camino hacia la sanación. Recordó las lecciones que su padre había intentado enseñarle, que la vida está llena de altibajos, y que, incluso en las caídas, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. La tormenta afuera comenzó a amainar, y un sentimiento de renovación llenó su corazón. Dolores se dio cuenta de que aún había un largo camino por delante, pero al menos ahora estaba dispuesta a caminar. El miedo aún estaba presente, pero ya no sería un obstáculo insuperable. En cambio, se había convertido en una invitación para descubrir la fuerza que había dentro de ella. Dolores decidió que enfrentaría sus inseguridades, que se daría a sí misma el derecho a amar y ser amada. Y en ese momento, supo que, independientemente de lo que sucediera, estaba lista para comenzar de nuevo. Dolores se sentó nuevamente en su habitación, rodeada de papeles y recuerdos, pero ahora había una nueva luz en sus ojos. La tormenta había pasado, pero el cambio que había iniciado dentro de sí aún reverberaba en su corazón. Había dado el primer paso, pero el viaje apenas comenzaba. Las dudas comenzaron a surgir nuevamente, como sombras que amenazaban con cubrir la claridad que había sentido. ¿Qué sucedería ahora? ¿Felipe la entendería? Y, lo más importante, ¿ella podría mantener esa nueva determinación? En los días que siguieron, Dolores se comprometió a enfrentar sus miedos. Pero con cada interacción con Felipe, una nueva ola de inseguridad la envolvía. Se encontraron en un café, y aunque el ambiente era ligero y alegre, Dolores sentía su estómago revolverse. ¿Realmente crees que puedes cambiar?, preguntaba su voz interna. Pero al mirar a Felipe, notó algo en su mirada, una mezcla de cariño y paciencia. Él estaba allí, dispuesto a escuchar, y eso la animó. No quiero que sientas presión, dijo Felipe, mirándola directamente a los ojos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no importa lo que suceda. Las palabras de él trajeron una pequeña sonrisa a los labios de Dolores, pero también un peso. Se dio cuenta de que, a pesar de su lucha interna, él se había convertido en un apoyo inesperado. Sin embargo, su lucha no era solo en relación a Felipe. También era con la presión que sentía sobre sus propias expectativas. La sensación de que debía ser perfecta, que debía tener todo bajo control, la perseguía. Una noche, mientras revisaba lo que había escrito en su cuaderno, Dolores quedó atrapada en un ciclo de autocrítica. Debería haber sido más fuerte, más valiente, pensó. ¿Por qué estoy tan perdida? Y, en ese momento, decidió llamar a su amiga Clara, alguien que siempre la había apoyado. Clara atendió rápidamente, y la familiaridad de su voz alivió un poco la tensión. Dolores. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?, preguntó Clara, la emoción evidente en su tono. Dolores dudó. Estoy tratando, pero no sé si estoy yendo en la dirección correcta. Siento que estoy fallando a cada paso. No estás fallando. Solo te estás permitiendo sentir. Eso es una parte vital del proceso, respondió Clara, con una voz suave y comprensiva. Recuerda que no necesitas tener todo resuelto ahora. Lo importante es lo que estás haciendo para entenderte mejor. Las palabras de Clara comenzaron a resonar en Dolores. Se dio cuenta de que su lucha no era solo sobre el amor que sentía por Felipe, sino también sobre la lucha interna para aceptarse y comprenderse. Necesitaba darse a sí misma la misma compasión que ofrecía a los demás. Tienes razón, Clara. Simplemente estoy tan cansada de sentirme así. Cansada es comprensible, pero no te rindas. Te estás permitiendo ser vulnerable, y eso es una gran fortaleza, no una debilidad, dijo Clara firmemente. La conversación trajo un nuevo ánimo a Dolores. Sintió que no estaba sola en su viaje, que había personas a su alrededor dispuestas a apoyarla. Con el paso de las semanas, Dolores comenzó a abrirse más, no solo a Felipe, sino también a sí misma. En cada encuentro,
se permitía ser un poco más auténtica. Pero había días en que la duda la envolvía como una densa neblina. Recordaba sus fracasos pasados, los momentos en que se permitió ser herida, aún así, aún deseaba amar. El miedo a repetir los errores la paralizaba, y se encontraba en conflicto. Felipe, al percibir la lucha interna de Dolores, decidió ser más proactivo. La invitó a dar un paseo por el parque, un lugar donde podrían conversar sin la presión de las miradas ajenas. Mientras caminaban, la suave brisa trajo una sensación de libertad. Dolores, me doy cuenta de que estás luchando con tus miedos. Pero necesito que sepas que estoy aquí para apoyarte, no importa lo que pase, dijo él, con sinceridad. Ella lo miró, una mezcla de gratitud e inseguridad. ¿Y si no puedo? ¿Y si vuelvo a herirte?, preguntó, el miedo transparentándose en su voz. Esa es una posibilidad, sí. Pero también es una posibilidad que tú puedes herirme y yo aún así estar aquí. El amor no se trata de no hacerse daño, se trata de aprender a sanar juntos, respondió Felipe, con una calma que parecía tocar lo más profundo de su corazón. Dolores se sintió dividida. Lo que él decía era verdad, pero el miedo aún la acompañaba. Ella se dio cuenta de que necesitaba enfrentar ese miedo, no solo en relación a Felipe, sino también en relación a sí misma. La vida no podía ser una batalla constante contra el dolor, sino más bien un baile entre la alegría y la tristeza, el amor y el miedo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, Dolores decidió que necesitaba enfrentar sus fallas. Comenzó a escribir una carta a Felipe, expresando sus inseguridades, pero también su determinación de ser mejor. Era una forma de abrirse, una manera de liberarse de la presión de ser perfecta. Al enviar la carta, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La espera por la respuesta de Felipe parecía interminable. Pero, al final del día, cuando sonó el teléfono, su corazón se disparó. Era él. Dolores, tu carta me tocó profundamente. Entiendo tus inseguridades y quiero que sepas que no necesitas ser perfecta. Solo sé tú misma. Estoy aquí para ti, siempre, respondió Felipe, y sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Dolores. La conversación se desarrolló de manera natural, y, con cada palabra, sentía que se estaba despojando de sus armaduras emocionales. La vulnerabilidad, que antes la aterrorizaba, ahora parecía ser la clave para un amor más auténtico. Dolores se dio cuenta de que, aunque el viaje estaba lleno de desafíos, cada paso la llevaba a una nueva comprensión de sí misma. Estaba aprendiendo a amarse y a aceptar sus imperfecciones. El amor, al igual que la vida, no se trataba de la perfección, sino del crecimiento y la aceptación. Y, con esta nueva perspectiva, comenzó a sentirse más ligera, más fuerte, lista para enfrentar lo que viniera. Dolores se sentó en su habitación, rodeada de papeles y recuerdos, pero ahora había una nueva luz en sus ojos. La tormenta había pasado, pero el cambio que había iniciado dentro de sí todavía reverberaba en su corazón. Había dado el primer paso, pero el viaje apenas comenzaba. Las dudas comenzaron a surgir nuevamente, como sombras que amenazaban con cubrir la claridad que había sentido. ¿Qué pasaría ahora? ¿Felipe la entendería? Y, más importante, ¿ella podría mantener esta nueva determinación? En los días que siguieron, Dolores se comprometió a enfrentar sus miedos. Sin embargo, con cada interacción con Felipe, una nueva ola de inseguridad la envolvía. Se encontraron en un café, y, a pesar del ambiente ligero y alegre, Dolores sentía su estómago revuelto. ¿Realmente, crees que puedes cambiar?, cuestionaba su voz interna. Pero, al mirar a Felipe, notó algo en su mirada, una mezcla de cariño y paciencia. Él estaba allí, dispuesto a escuchar, y eso la animó. No quiero que sientas presión, dijo Felipe, mirándola directamente a los ojos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase. Sus palabras trajeron una pequeña sonrisa a los labios de Dolores, pero también un peso. Se dio cuenta de que, a pesar de su lucha interna, él se había convertido en un apoyo inesperado. Sin embargo, su lucha no era solo en relación a Felipe. También era con la presión que sentía sobre sus propias expectativas. La sensación de que debía ser perfecta, que debía tener todo bajo control, la perseguía. Una noche, mientras revisaba lo que había escrito en su cuaderno, Dolores quedó atrapada en un ciclo de autocrítica.
Debería haber sido más fuerte, más valiente, pensó. ¿Por qué estoy tan perdida? Y, en ese momento, decidió llamar a su amiga Clara, alguien que siempre la había apoyado. Clara atendió rápidamente, y la familiaridad de su voz alivió un poco la tensión. Dolores. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Preguntó Clara, con la animación evidente en su tono. Dolores dudó. Estoy intentando, pero no sé si estoy yendo en la dirección correcta. Siento que estoy fallando a cada paso. No estás fallando. Solo te estás permitiendo sentir. Eso es una parte vital del proceso, respondió Clara, con la voz suave y comprensiva. Recuerda que no necesitas tener todo resuelto ahora. Lo importante es lo que estás haciendo para entenderte mejor. Las palabras de Clara comenzaron a resonar en Dolores. Se dio cuenta de que su lucha no era solo sobre el amor que sentía por Felipe, sino también sobre la lucha interna para aceptarse y entenderse. Necesitaba darse a sí misma la misma compasión que ofrecía a los demás. Tienes razón, Clara. Solo estoy tan cansada de sentirme así. Cansada es comprensible, pero no te rindas. Te estás permitiendo ser vulnerable, y eso es una gran fortaleza, no una debilidad, dijo Clara con firmeza. La conversación trajo un nuevo ánimo a Dolores. Sintió que no estaba sola en su viaje, que había personas a su alrededor dispuestas a apoyarla. Con el paso de las semanas, Dolores comenzó a abrirse más, no solo a Felipe, sino también a sí misma. En cada encuentro, se permitía ser un poco más auténtica. Pero había días en que la duda la envolvía como una neblina densa. Recordaba sus fallas pasadas, los momentos en que se permitió ser herida, aún así, aún deseaba amar. El miedo a repetir los errores la paralizaba, y se veía en conflicto. Felipe, al notar la lucha interna de Dolores, decidió ser más proactivo. La invitó a dar un paseo en el parque, un lugar donde podrían conversar sin la presión de miradas ajenas. Mientras caminaban, la suave brisa trajo una sensación de libertad. Dolores, me doy cuenta de que estás luchando con tus miedos. Pero necesito que sepas que estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase, dijo, con sinceridad. Ella lo miró, con una mezcla de gratitud e inseguridad. ¿Y si no puedo? ¿Y si vuelvo a herirte? Preguntó, el miedo transpareciendo en su voz. Esa es una posibilidad, sí. Pero también es una posibilidad que tú puedes herirme y yo aún así estar aquí. El amor no se trata de no herirse, se trata de aprender a sanar juntos, respondió Felipe, con una calma que parecía tocar lo más profundo de su corazón. Dolores se sintió dividida. Lo que decía era verdad, pero el miedo todavía la acompañaba. Ella se dio cuenta de que necesitaba enfrentar ese miedo, no solo en relación a Felipe, sino también respecto a sí misma. La vida no podría ser una batalla constante contra el dolor, sino una danza entre la alegría y la tristeza, el amor y el miedo. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, Dolores decidió que necesitaba enfrentar sus fallas. Comenzó a escribir una carta para Felipe, expresando sus inseguridades, pero también su determinación de ser mejor. Era una forma de abrirse, una manera de liberarse de la presión de ser perfecta. Al enviar la carta, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La espera por la respuesta de Felipe parecía interminable. Pero, al final del día, cuando sonó el teléfono, su corazón se aceleró. Era él. Dolores, tu carta me tocó profundamente. Entiendo tus inseguridades y quiero que sepas que no necesitas ser perfecta. Solo sé tú misma. Estoy aquí para ti, siempre, respondió Felipe, y sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Dolores. La conversación se desarrolló naturalmente, y, con cada palabra, ella sentía que se estaba despojando de sus armaduras emocionales. La vulnerabilidad, que antes la aterrorizaba, ahora parecía ser la clave para un amor más auténtico. Dolores se dio cuenta de que, aunque el viaje estaba lleno de desafíos, cada paso la llevaba a una nueva comprensión de sí misma. Estaba aprendiendo a amarse y a aceptar sus imperfecciones. El amor, al igual que la vida, no se trataba de la perfección, sino del crecimiento y la aceptación. Y, con esta nueva perspectiva, comenzó a sentirse más ligera, más fuerte, lista para enfrentar lo que viniera. Con cada día que pasaba, las lecciones de vida se volvían más claras. Dolores comenzó a darse cuenta de que sus fallas no eran barreras, sino trampolines para el crecimiento.
La vulnerabilidad que un día la paralizó ahora la impulsaba, y las interacciones con Felipe se volvían más profundas y significativas. La amistad que florecía entre ellos era un reflejo de la comprensión mutua, una asociación donde ambos aprendían a apoyarse en sus jornadas individuales. Dolores finalmente estaba abrazando quien era, y eso la hacía más fuerte que nunca. Se sentía lista para enfrentar el futuro, no solo con miedo, sino con esperanza y determinación. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba dispuesta a explorar cada una de ellas, sabiendo que no estaba sola. Dolores sentía el corazón acelerar mientras caminaba hacia el parque donde se encontraría con Felipe. La brisa fresca de la mañana parecía prometedora, pero su mente estaba en un torbellino. Era como si cada paso la llevara no solo a un encuentro, sino también al enfrentamiento de sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría entre ellos? ¿Sería capaz de abrirse completamente, o la inseguridad la dominaría una vez más? Al llegar al lugar, vio a Felipe esperando, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Pero, en lugar de sentirse aliviada, una ola de ansiedad la invadió. Él la saludó con un abrazo, y ella se permitió un momento de confort. Pero pronto la duda regresó. ¿Y si esto termina en dolor? ¿Y si la verdad que quiero compartir lo aleja de mí? Mientras caminaban, la conversación fluyó de forma ligera, pero Dolores sentía que había algo importante que necesitaba ser dicho. El miedo de decepcionarlo la dejaba tensa, y las palabras parecían atrapadas en su garganta. Felipe, yo tengo algo que contarte, comenzó, dudando. Es sobre cómo me siento y sobre todo lo que he pasado. Él la miró con atención, como si estuviera esperando este momento. Puedes hablar, Dolores. Estoy aquí para escuchar. Y, con un esfuerzo colosal, finalmente se abrió. Contó sobre sus inseguridades, sus miedos de fallar nuevamente, y cómo luchaba por aceptarse. Cada palabra que salía de su boca era como una piedra siendo retirada de sus espaldas, pero también era doloroso revivir esas memorias. Vio la expresión de Felipe cambiar, pasando de preocupación a comprensión, y finalmente, a empatía. No quiero hacerte daño, Felipe. Tengo miedo de que, si me abro, termine hiriéndote como antes, dijo Dolores, con la voz entrecortada. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, y se sintió vulnerable, expuesta. ¿Qué seguiría? ¿Él se alejaría? Todo lo que temía estaba a punto de hacerse realidad. Felipe la interrumpió, sosteniendo sus manos. Dolores, no soy el tipo de persona que se aleja cuando alguien se muestra vulnerable. Respeto tu lucha y admiro tu valentía al abrirte, explicó él, la sinceridad en sus palabras la tocó profundamente. Pero la batalla interna de Dolores no había terminado. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si te cansas de mí? No quiero ser una carga, Felipe. No quiero arrastrarte a mi confusión, desahogó ella, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. La debilidad que sentía la dejaba en un estado de desesperación, y fue en ese momento que recordó las palabras de Clara. Cansada es comprensible, pero no te rindas. Esa reflexión la hizo darse cuenta de que el dolor y la confusión no eran obstáculos, sino partes de su viaje. Dolores, no te veo como un peso. Te veo como alguien que está tratando de encontrarse y entenderse. Y yo quiero ser parte de eso, respondió Felipe, su voz calmada y firme. Todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es que estás aquí, intentando. Eso ya es un gran paso. La tensión en el corazón de Dolores comenzó a disiparse. Las palabras de Felipe eran un bálsamo, y, por primera vez, se permitió creer que era digna de amor, incluso en su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en no tener miedos, sino en enfrentarlos, en compartir sus luchas y permitir que alguien estuviera a su lado. Pero, tan pronto como la esperanza comenzó a brotar, un pensamiento sombrío la atacó, ¿y si esto no dura? ¿Y si fallo nuevamente? El miedo a fracasar la atormentaba, como una sombra que no la dejaba en paz. No quiero que te preocupes por el futuro, Dolores. Vivamos el ahora. Vamos a aprender juntos, Felipe sugirió, y había una sinceridad en su mirada que la hizo sentirse más ligera. Ella respiró hondo, tratando de liberarse del peso que cargaba. Tú tienes razón. Necesito concentrarme en el presente, dijo. Lentamente, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de ella.
La conversación tomó un rumbo más íntimo, y Dolores comenzó a darse cuenta de que el amor no era solo sobre momentos perfectos, sino sobre la aceptación mutua de las imperfecciones. Decidió que, independientemente de lo que sucediera, elegiría creer en la bondad de Felipe y en el potencial de crecimiento que existía entre ellos. Gracias por estar aquí conmigo, Felipe. Realmente aprecio eso, dijo, la sinceridad en sus palabras sincera y profunda. Quiero intentarlo. Quiero ser mejor, no solo para ti, sino para mí misma. Felipe sonrió, y en esa sonrisa, Dolores vio la esperanza de un futuro no perfecto, pero auténtico. Un futuro donde podrían crecer juntos, aprender el uno del otro y enfrentar los desafíos de la mano. Ese día, en el parque, Dolores no solo enfrentó sus miedos, sino que también comenzó a abrazar su propia fragilidad como una forma de fortaleza. Entendió que la vulnerabilidad podía ser un puente, no un abismo. Y, al dejar de lado el peso de las expectativas, finalmente comenzó a permitirse ser quien realmente era. El camino por delante aún era incierto, pero sabía que no tendría que enfrentarlo sola. Y eso, por sí solo, era una victoria. Dolores sentía que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse en su vida. La conversación sincera con Felipe había sido un hito, no solo en su relación, sino en su viaje personal. Mientras caminaban juntos por el parque, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La vulnerabilidad que antes la asustaba ahora se revelaba como un camino hacia la libertad. Para ella, ese momento significaba más que un simple encuentro, era la oportunidad de dejar atrás las ataduras del pasado y abrazar un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Felipe, a su lado, parecía tener una percepción clara de lo que estaba sucediendo. No solo la apoyaba, sino que también traía a la luz una nueva perspectiva que ella nunca había considerado. Sabes, Dolores, todos tenemos nuestras batallas internas. Lo importante es cómo elegimos enfrentarlas, dijo, mientras observaban las hojas de los árboles danzando al viento. Admiro tu valentía al enfrentar tus miedos. Eso es algo que muchos no pueden hacer. Las palabras de Felipe resonaron en la mente de Dolores. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre sus inseguridades, sino también sobre la fuerza que había encontrado al confrontarlas. Cada día, estaba aprendiendo a aceptarse, a valorarse, sobre todo, a permitirse ser feliz. He pasado tanto tiempo tratando de ocultar mis debilidades que nunca me di cuenta de que también son parte de quien soy, respondió, una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. Creo que finalmente estoy empezando a entender eso. El cambio interior de Dolores se reflejaba en sus acciones. Comenzó a abrirse a nuevas experiencias, no solo en la relación con Felipe, sino en varias áreas de su vida. Poco a poco, decidió inscribirse en un curso de pintura, algo que siempre había deseado, pero nunca tuvo el valor de hacer. El arte, para ella, era una forma de expresar sus emociones y conectarse con su esencia. Cuando los colores comenzaron a cobrar vida en sus lienzos, Dolores sintió un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Felipe notó esta transformación y se sintió inspirado a también explorar nuevos horizontes. Comenzó a practicar meditación, un hábito que había buscado durante mucho tiempo, pero siempre posponía. Me hiciste ver que el autoconocimiento es fundamental, le dijo a Dolores en un día soleado, mientras caminaban por el parque. Si tú puedes abrirte y buscar lo que realmente amas, yo también puedo hacerlo. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? La amistad y el amor entre ellos florecieron. No era solo sobre los momentos felices, sino también sobre el apoyo mutuo que encontraron en las dificultades. Dolores comenzó a darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las experiencias compartidas, en las risas y en las lágrimas, en las pequeñas conquistas diarias. Había una belleza en las imperfecciones, y eso la hacía más fuerte. Mientras tanto, Clara, la amiga que siempre la apoyó, notó el cambio en Dolores. Te ves diferente, más ligera, comentó una tarde, mientras tomaban café. ¿Qué sucedió? Dolores sonrió, sabiendo que su amistad también había evolucionado. Finalmente, estoy aprendiendo a amarme y aceptarme como soy. Y eso hace toda la diferencia. Clara sonrió de vuelta, orgullosa de su amiga. Eso es maravilloso. Nunca subestimes el poder que tienes de inspirar a los demás. Tu viaje puede ayudar a tantas personas que se sienten perdidas, así como tú ya te has sentido.
Dolores comenzó a compartir su historia con otras personas, creando un pequeño grupo de apoyo donde podía hablar abiertamente sobre sus experiencias y escuchar las luchas de otros. Cada encuentro era una oportunidad de crecimiento no solo para ella, sino también para todos los involucrados. Los intercambios de experiencias generaban un ambiente de empatía y comprensión, y Dolores se sentía agradecida por poder ser parte de eso. La vida de Felipe también cambió. Se permitió ser más vulnerable en otros aspectos, aprendiendo a expresar sus emociones y a buscar ayuda cuando era necesario. Su relación se convirtió en un espacio seguro, donde ambos podían compartir sus inseguridades sin miedo a ser juzgados. No sabía que hablar sobre mis dificultades podría ser tan liberador, dijo una noche, mientras veían una película en casa. Creo que estoy aprendiendo a ser más verdadero conmigo mismo. Dolores sonrió, sintiéndose realizada. Había encontrado en Felipe no solo un compañero, sino un verdadero amigo. Se apoyaban mutuamente, y eso fortalecía el vínculo entre ellos. Las conversaciones profundas y sinceras comenzaron a ser una parte esencial de su rutina, y cada una de ellas traía nuevas lecciones y una comprensión más profunda sobre sí mismos y sobre el otro. Con el paso del tiempo, Dolores se dio cuenta de que el miedo a fallar aún existía, pero ya no la paralizaba. Había aprendido que comenzar de nuevo era una parte natural de la vida, y cada fallo era una oportunidad de crecimiento. Al mirar hacia atrás, vio un camino lleno de desafíos, pero también de logros. A cada paso, se volvía más fuerte y más segura de sí misma. El futuro aún era incierto, pero Dolores finalmente se sentía lista para enfrentarlo. Con Felipe a su lado, sabía que podía superar cualquier obstáculo. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba dispuesta a abrazarlas con el corazón abierto. La jornada de autodescubrimiento la había transformado, y ahora, más que nunca, se sentía viva y lista para vivir plenamente. Dolores miró hacia el horizonte, sintiendo como el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Era un momento que solía dejar pasar desapercibido, pero ahora, cada atardecer era un recordatorio de cuánto había cambiado. A lo largo de los últimos meses, su vida había tomado un rumbo inesperado, y se sentía agradecida por cada paso que la trajo hasta aquí. Reflexionando sobre su viaje, Dolores se dio cuenta de que, antes, la inseguridad y el miedo la paralizaban. Sin embargo, la conversación sincera con Felipe, que inicialmente parecía un simple desahogo, se había transformado en un parteaguas. Recordó cómo comenzó a permitirse ser vulnerable, a compartir sus dudas y anhelos, y cómo eso no solo la liberó, sino que también fortaleció su relación con Felipe. Juntos, crearon un espacio seguro, donde podían ser auténticos el uno con el otro, y eso los acercó de maneras que Dolores nunca había imaginado. Con el tiempo, el coraje que cultivó también floreció en otras áreas de su vida. El curso de pintura no era solo una forma de expresión, era una puerta abierta a la creatividad y al autoconocimiento. Cada pincelada era un paso hacia la libertad, y eso la hizo darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en posesiones materiales, sino en las experiencias que se acumulaban a lo largo del camino. El arte la ayudó a contar su historia, a transmitir emociones que antes parecían sofocadas, y cada nueva tela era un testimonio de su evolución. Dolores también recordó el impacto que sus cambios tuvieron en las personas a su alrededor. Clara, su amiga de toda la vida, siempre la apoyó, pero ahora, también encontraba inspiración en la jornada de Dolores. Las conversaciones que tenían se volvieron más profundas, y Clara comenzó a explorar sus propios miedos e inseguridades, buscando nuevos desafíos. Dolores se sentía realizada al ver cómo su coraje resonaba con otros, mostrando que todos tenemos la capacidad de cambiar y de reinventarnos. El grupo de apoyo que Dolores creó tuvo un gran éxito. En cada encuentro, veía rostros que reflejaban la misma lucha que un día enfrentó. Las historias compartidas allí estaban llenas de dolor, pero también de esperanza. Dolores se dio cuenta de que todos estaban en busca de algo: comprensión, aceptación, sobre todo, el coraje de comenzar de nuevo. El ambiente que crearon juntos se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde cada uno tenía la oportunidad de sentirse escuchado y valorado. Este intercambio de experiencias no solo ayudó a los demás, sino que también fortaleció a la propia Dolores. Con Felipe, la conexión se profundizó. Ambos se convirtieron en compañeros en sus viajes personales,
alentándose mutuamente a buscar lo que realmente amaban. Felipe, que antes luchaba con sus emociones, también comenzó a abrirse. Los momentos en que se sentaban a meditar juntos se volvieron sagrados, un espacio donde podían conectarse no solo entre sí, sino con sus propias esencias. La vulnerabilidad que antes era una carga ahora se veía como una fuerza. Juntos, aprendieron que el amor verdadero no solo se trataba de los momentos felices, sino también de enfrentar desafíos codo a codo. Dolores se dio cuenta de que el miedo a fallar aún estaba presente, pero ahora no la paralizaba. Al contrario, lo veía como una oportunidad de crecimiento. Cada error se convertía en una lección, y cada nuevo comienzo era una oportunidad para reinventarse. La vida no era una línea recta, sino un camino lleno de curvas y desvíos, y Dolores aprendió a apreciar cada paso, incluso los más difíciles. Al mirar hacia atrás, vio no solo desafíos, sino logros que la moldearon y la hicieron más fuerte. La sabiduría que Dolores adquirió a lo largo de esta jornada transformó su perspectiva. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, un abrazo, una conversación. Cada momento se volvió significativo, y la gratitud se convirtió en una parte esencial de su vida. Ahora, no solo vivía, sino que experimentaba la vida en su plenitud, abrazando cada emoción y cada experiencia con el corazón abierto. Dolores también recordó la amistad que floreció en su vida. La conexión que tenía con Felipe era especial, pero la amistad con Clara y las nuevas relaciones que formó en el grupo de apoyo también la ayudaron a ver el mundo de manera diferente. Cada persona que entró en su vida trajo lecciones valiosas, y Dolores aprendió la importancia de cultivar esas relaciones. Se dio cuenta de que las amistades inesperadas a menudo son las que más nos transforman, y la empatía se convirtió en una parte fundamental de su nueva visión del mundo. Ahora, al mirar hacia el futuro, Dolores se sentía empoderada y esperanzada. Sabía que la vida aún tendría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. El camino ante ella era incierto, pero eso ya no la asustaba. En cambio, la emoción de nuevas experiencias y la certeza de que tenía apoyo la sostenía. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y vivir plenamente. La jornada de Dolores no era solo sobre superación personal, sino sobre la belleza de permitirse ser vulnerable, amar y ser amada, y encontrar fuerza en las conexiones humanas. Sonrió al sentir la suave brisa del atardecer. Era una señal de que la vida continuaba, llena de posibilidades, y Dolores estaba más que lista para abrazarlas. Dolores observó cómo el sol se escondía lentamente, como si cada rayo que se apagaba llevara consigo las inseguridades que la habían acompañado por tanto tiempo. La transformación que había experimentado era notable, y ahora se sentía más fuerte que nunca. Su corazón estaba ligero, lleno de gratitud por las lecciones que la vida le había enseñado. Al mirar hacia el horizonte, sabía que cada desafío enfrentado era un paso hacia el autoconocimiento y la aceptación. La jornada de Dolores no había sido fácil. Enfrentó momentos de duda y miedo, pero cada uno de ellos sirvió para moldearla. Recordó el primer día en el curso de pintura, cuando dudó en tomar el pincel, temiendo que su arte no fuera lo suficientemente bueno. Pero, con el tiempo, aprendió que la belleza del arte estaba en la expresión, no en la perfección. Las telas que antes eran solo colores y formas ahora eran historias de superación, de amor y de amistad. Cada cuadro era un reflejo de su alma, y la confianza que desarrolló era visible en cada pincelada. Al conversar con Felipe, Dolores se dio cuenta de cuánto habían crecido juntos. Recordó cómo eran antes, riendo levemente. Felipe sonrió, sus ojos brillando con recuerdos. Eran muy diferentes. Apenas podía articular lo que sentía. Pero ahora todo parecía más claro. El intercambio de miradas entre ellos estaba lleno de entendimiento y cariño. Se habían convertido en verdaderos compañeros, apoyándose mutuamente en sus jornadas personales y, al mismo tiempo, construyendo un amor que era fuerte y resiliente. Dolores también pensó en Clara, su amiga de toda la vida, que se había inspirado en su valentía. Una vez, Clara le dijo que realmente le había mostrado que era posible cambiar. Estaba tan atrapada en sus inseguridades. La amistad entre ellas se había convertido en una fuente de fuerza. Juntas, exploraban sus miedos y desafíos, siempre apoyándose. La vulnerabilidad que tanto temía Dolores ahora era un puente que las unía aún más.
El grupo de apoyo que Dolores creó se había convertido en un refugio para muchos. Recordó las historias que se habían compartido allí, las lágrimas y risas, y cómo cada persona trajo una nueva perspectiva. Solía decir que todos estamos en busca de algo. Y aquí, encontramos un espacio seguro para ser nosotros mismos. Este grupo no solo la ayudó a sentirse más conectada, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que nadie necesita enfrentar sus batallas solo. Ahora, al mirar hacia el futuro, Dolores se sentía empoderada. La vida aún presentaría desafíos, pero, en lugar de temerlos, estaba lista para abrazarlos. Mientras observaban las estrellas comenzando a aparecer en el cielo, dijo que realmente creía que el éxito no se trataba de llegar a la cima, sino sobre la jornada que hacemos y las conexiones que formamos a lo largo del camino. Felipe asintió, sosteniendo su mano con cariño. Exacto. Y la verdadera riqueza viene de dentro, no de las cosas que tenemos. Dolores se dio cuenta de que, a lo largo de su jornada, había aprendido a valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, un gesto de bondad, una conversación significativa. Cada momento ahora brillaba con un significado especial. Se sentía más viva que nunca, y su nueva perspectiva sobre la vida la ayudaba a enfrentar cada día con un corazón abierto. La gratitud no era solo una palabra, sino un estado de ser. La historia de Dolores era una prueba de que el cambio es posible. Cada desafío que superó la moldeó y la preparó para lo que estaba por venir. Sabía que la vida era una serie de altibajos, pero lo importante era cómo se levantaba tras cada caída. Con esta comprensión, Dolores estaba lista para continuar su viaje, rodeada de las personas que amaba y que la apoyaban incondicionalmente. Así, con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón, Dolores decidió que era hora de compartir su historia. Si yo puedo hacer esto, cualquiera puede. No tengan miedo de ser vulnerables, de levantarse tras una caída. La vida es un hermoso viaje, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Invitó a todos a reflexionar sobre sus propias experiencias y a abrirse a las posibilidades que la vida ofrece. Vamos juntos, entonces. Compartamos sus historias, sus luchas y logros. Esto puede inspirar a alguien que necesite una luz en su camino. Con esto, Dolores no solo celebró su propia transformación, sino que también sembró la semilla de la esperanza y el coraje en otros. La jornada apenas comenzaba, y estaba más que lista para abrazarla, llena de amor, amistad y la certeza de que cada día era una nueva oportunidad de vivir plenamente. Claro. Por favor, forneca o texto que você gostaria que eu traduzisse.